Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Y este es la tercera sesión que este año organiza el Club Liberal Español, pues para tratar de la libertad, porque esto al fin y al cabo, aunque el título sea la libre empresa frente al intervencionismo socialista, evidentemente es para defender la libre empresa y defender la libertad. El primer interviniente este año, como estamos con el tema de la amnistía, fue Manuel Aragón, es vicepresidente del Tribunal Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional, y hablamos de la amnistía. Luego Juan Carlos Girauta, que vino el mes pasado y que habló de una forma muy directa de la concentración de poder en el presidente Sánchez y la línea autoritaria que quiere organizar. Hoy, pues para desintoxicarnos un poco y ante la situación de amnistía, que mañana parece ser que saldrá del Congreso, y el nuevo tema de la corrupción, que ya no se sabe muy bien cuál es peor o cuál es más grave, pues vamos a hablar del tema de la libre empresa frente al intervencionismo socialista, porque además este socialismo no se conforma solo con restringir las libertades de las personas o intentar acabar con la justicia independiente, lo poco que queda de justicia independiente, sino que está volviendo a un intervencionismo económico, como ahora nos van a exponer nuestros tres ponentes de hoy, que la verdad es que tenemos una terna de lujo que luego voy a presentar de una forma breve. Como siempre, me gusta hablar del tema que vamos a tratar y de lo que es el Club Liberal Español, de una forma breve y que no teman que les quito tiempo a nuestros ponentes. El tema de hoy es un tema muy importante, pues porque no solo es una cuestión nacional, sino a nivel europeo ya se habla de crecimiento sí o crecimiento no, porque hay una tendencia de pensamiento hacia el decrecimiento, por aquello de proteger el medio ambiente, por aquello de que hay que acabar, por tanto, con la industria, con la agricultura, con la producción agrícola, porque todo es malo para el medio ambiente, con lo cual pues ya tienen temas nuestros ponentes hoy de este pensamiento confuso, porque es realmente un caos ideológico lo que estamos viviendo, no solo en Europa, sino también en muchas universidades americanas. Crecimiento sí, crecimiento no, o decrecimiento. El déficit público y la deuda pública. Parece que la deuda pues no se va a tener que pagar nunca, porque aquí se lanza Sánchez y otros países europeos al gasto público de una forma desaforada. Bien, es verdad que este año ya empiezan otra vez a regir las reglas fiscales que conocemos europeas. En tercer lugar, el límite del bienestar. ¿Hasta dónde puede llegar el estado de bienestar y gasto público, y deuda pública y déficit público? El bienestar ya en los países nórdicos ya sabemos que están dando marcha atrás porque tienen que restringir las ayudas a las personas que inmigrantes especialmente, en fin, el estudio que han hecho allí en Suecia, en Dinamarca y en Holanda, pues porque no da para más el presupuesto. Y luego los límites que hace falta poner al incremento de los impuestos, pues porque eso afecta a la productividad, afecta a la inversión, afecta al bienestar y al ánimo de cada una de las personas que trabajan en España. Por eso, esto lo califico como una situación de caos y de confusión de ideas, que nosotros tenemos que jugar como en el dominó, ¿no? Cuando uno elige jugar al 3, pues hay que jugar al 3, porque como salgamos de la ortodoxia y nos metamos en el campo de batalla de esta gente, acabaremos todos chalaos, pues como están en este momento en el propio gobierno de España, que cada uno sale por una cosa. Hay, por ejemplo, el tema de los horarios. Una vicepresidenta dice que hay que restringir el horario de los restaurantes y reducir a la hora que ella diga, a la hora que ella entienda, sin darse cuenta que en España parece que es 4 millones de personas los que trabajan de noche, pues porque hay talleres, hay transporte,
hay el transporte, el ferrocarril, que se tienen que revisar las vías y se tiene que revisar todo, en los servicios públicos básicos, el sanitario, en fin. ¿Por qué va a reducir solo el horario de los restaurantes o de los bares? Pues cuando hay, ya digo, 4 millones de personas que trabajan por la noche. Y llegamos pues a la seguridad jurídica y llegamos a lo que es unas instituciones serias, ¿no? El Club Liberal Español, eso es lo que defiende. Defendemos la dignidad de la persona, defendemos la libertad individual, que la libertad es todo, es una, que no se puede decir que libertad de expresión sí, pero libertad religiosa no, libertad económica no, pero sí a la libertad de manifestación. En fin, no podemos, la libertad es una. Y es un concepto que procede de la naturaleza humana, y por eso nosotros la defendemos a rabiar, porque es lo que forma parte de nuestra dignidad, igualdad y respeto a todos. Y luego, pues la secuencia que siempre hacemos, el individuo que nosotros estamos aquí en España, vivimos por razones históricas aquí en España y nos hemos dado una Constitución, la nación española soberana, nos hemos dado una Constitución en la cual nosotros queremos que exista un Estado de Derecho, una división de poderes, en donde las instituciones funcionen con seriedad. Me acuerdo mucho de la obra de Daron Acemoglu, que es muy fácil de leer, porque con leer las 3 primeras páginas es suficiente, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y dice 2 cosas: fracasan por unas instituciones débiles o viciosas y por falta de seguridad jurídica y de seriedad del derecho. Pues eso es lo que nosotros, en resumen, defendemos. Y pone el ejemplo de Nogales, ese pueblo que está entre Arizona y México. En Arizona tienen un crecimiento y un desarrollo bárbaro, mientras que en la parte mexicana nada. Siendo así que es la misma población y el mismo territorio, pero claro, las instituciones son distintas y la seguridad jurídica es distinta, o Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, pues eso es lo que queremos fomentar y hacer nuestra proyección de pensamiento en lo que podamos dentro de la sociedad española. Y hoy ya pues vamos a hablar de la libertad de empresa y del intervencionismo socialista en España. Y tenemos pues 3 espadas, 3 figuras, como decimos cuando hacemos un cartel taurino, ¿no? 3 figuras que por orden de intervención voy a decir, y quiero manifestar en primer lugar mi agradecimiento público, y aunque ya se lo he dicho personalmente a cada uno de ellos, mi agradecimiento, porque es que a cualquiera de los 3, en cuanto se les llama para participar y colaborar en un proyecto, en un acto de esto, ahí está como si fuera al pie del cañón, vamos, y por eso mi agradecimiento. Ni un pero a la hora, no ponen un pero al día, da lo mismo, se multiplican, pero aquí están y se lo agradecemos mucho. Aparte de que son 3 catedráticos de gran prestigio que han publicado, han escrito muchísimo, conocido de todos, con lo cual mucho más nuestro agradecimiento. En primer lugar va a hablar Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada en la UNED, es director de Armadat, una sociedad de análisis y de estudios, en donde es director, que es consejero de varias sociedades y es vicepresidente del Club Liberal Español. Francisco Cabrillo Rodríguez, catedrático de Economía Política en la Universidad Complutense, articulista de Expansión, publicista, yo no sé la cantidad de libros que ha publicado, premios, medallas y vicepresidente de Civismo. Y Pedro Esbart Girón, también vicepresidente del Club Liberal Español, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y muy querido los 3 de todos nosotros. Por eso, nuestro agradecimiento. El orden va a empezar Juan Iranzo, y Juan va a explicar un poco cómo va a ser este turno de intervenciones. Y dicho esto, pues nada, tenéis la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos, y para mí no hace falta decir que es una enorme satisfacción, a la vez que responsabilidad, estar en el Club Liberal. Es decir,
en nuestra casa, porque desde aquí lo que estamos es intentando denunciar aquellas actitudes que penalizan al conjunto de la sociedad. Por tanto, también os quiero anticipar que no se trata de una intervención breve histórica, sino que con enorme tristeza tengo que asegurar que vamos a hablar de la realidad presente. Porque yo nunca pensé, mejor dicho, que en el año 2024 pudiéramos hablar de este asunto. Realmente, ¿a qué nos vamos a referir? Pues a la enorme relación que existe entre lo que yo denominaría capitalismo y lo que denominaría socialismo. ¿Y qué es, en definitiva, para que nos entendamos a lo que nos vamos a ir refiriendo a lo largo de todas las intervenciones, el capitalismo? Pues lo podríamos definir por 4 rasgos. En primer lugar, porque defiende la propiedad privada. En segundo lugar, porque los medios de producción, las empresas, son privadas. En tercer lugar, porque para asignar los recursos utiliza el mercado con un sistema de precios que, fijado en libre mercado, es el mejor indicador, el mejor mecanismo de información del que se dispone. Y, por otro lado, es un concepto amplio que defiende en general el comercio internacional como factor de creación de riqueza. Esto es muy importante porque, frente a la tesis socialista, el capitalismo, creemos, los que defendemos el capitalismo, que la economía puede ser un ejercicio de suma positiva. No tiene por qué haber vencedores y vencidos. Si lo hacemos adecuadamente, todos podemos salir ganando. Y la realidad, la contrastación empírica, así lo demuestra. Frente a eso, estamos hablando del socialismo como propiedad pública de los medios de producción, incluidas las empresas, por supuesto, utilizar la planificación centralizada como mecanismo de asignación de recursos, es decir, unos cuantos deciden qué producir, cómo producir, cuánto producir y básicamente también cómo se distribuye o se redistribuye esa producción. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que está basado conceptualmente, porque estamos hablando de socialismo real, en la dictadura del proletariado, es decir, en un totalitarismo que se impone al conjunto de la sociedad. De tal manera que a lo largo de la historia, ¿qué ha ido sucediendo? Y lo digo y lo establezco muy brevemente. Pues que entre el año 0, según The Economics, de nuestra era, y el año 1800, apenas crecimos. Crecimos un 0,02%, de tal manera que en el año 1820, según el Banco Mundial, el nivel de pobreza era entre el 80-90% de la población. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Que se empieza a producir la revolución industrial y lo que yo me atrevo a decir, una revolución capitalista, de tal manera que se favorece el comercio, las teorías mercantilistas que tanto ha trabajado el profesor Schwartz, etcétera, y por tanto se incrementa significativamente el crecimiento a niveles del 2,1% anual acumulativo, con lo que tiene efectos muy positivos sobre el conjunto de la sociedad. Nuestra esperanza de vida se alarga enormemente. Era de 35 años a nivel mundial en el año 900, ha superado los 70 años de media, me estoy refiriendo, en el año 2000. Por otro lado, se ha reducido significativamente la pobreza, como decía hace unos días, pasó al 35% en el año 1990 y en el año 2023 tan solo hay que seguir reduciéndolo, pero era del 8% del conjunto de la población. Por tanto, es un sistema que ha funcionado, que ha creado riqueza y que además ha reducido significativamente la pobreza, que para mí ese es el factor fundamental. No la redistribución de la renta, sino que haya muchos menos pobres. Frente a esa supuesta explotación del capitalista al trabajador, se fundamenta la teoría marxista, que básicamente se basa en la plusvalía, es decir, que solo el capital se aprovecha del trabajador, solo aporta valor el trabajo. Y el capitalista lo que hace es apropiarse de una parte de ese trabajo, que es su beneficio. No considera que crean valor todos los medios de comunicación, de producción, como sí lo cree, sin lugar a duda, el sistema capitalista. De tal manera que se inicia por la Unión Soviética, empieza en Rusia con la revolución bolchevica, se va extendiendo a los países del este, a África, a Asia, por tanto, y en gran medida Iberoamérica. Tiene una enorme expansión a lo largo de la primera mitad del siglo XX
pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial se expansiona ese modelo a nivel internacional. Y de repente se hunde por sus propias contradicciones. El muro de Berlín, la caída en 1989, pone de manifiesto que el modelo era enormemente débil. ¿Por qué? Porque, como lo ha definido muy bien el profesor Requeijo, analizando ese hundimiento súbito, no tenía incentivos, la propiedad privada, el esfuerzo, etcétera, no estaba incentivado, por tanto, eso que significaba que había un enorme absentismo, alcoholismo, etcétera. En segundo lugar, era un modelo ciego. Antes lo decíamos, que el sistema de precios es el mejor mecanismo que existe para obtener información. De hecho, un ejemplo muy significativo. En un momento determinado en la Unión Soviética solo había tornillos muy grandes para traviesas de ferrocarril y no había pequeños. Evidentemente las tarifas, porque no eran precios, estaban fijadas por la planificación centralizada de los grandes, era mucho más alta. Tardaron mucho tiempo en darse cuenta y tardaron mucho más tiempo en rectificar, porque el sistema era ciego. Si hubiese sido un modelo de mercado, rápidamente el precio de los tornillos grandes hubiera bajado enormemente, el de los pequeños se hubiera disparado y se hubiera producido una rápida reestructuración de las fábricas de producir tornillos grandes a tornillos pequeños. Se tardó más de 3 años en responder. Y además, ¿por qué se fabricaban todos los tornillos grandes? Porque el planificador lo que había hecho es prever para toda la Unión Soviética la producción de tornillos. Y los camaradas responsables les era mucho más fácil de conseguir el objetivo haciéndolo grandes que pequeños. Por tanto, este es un ejemplo muy significativo de lo que es la falta de información. De hecho, el modelo se hunde por sus propias contradicciones, justo lo contrario a lo que decía Carlos Marx con el sistema capitalista. ¿Y qué quedó de aquello después de la caída del muro de Berlín? En primer lugar, una enorme pobreza, yo me atrevería a decir miseria. El Fondo Monetario Internacional calculó en el año 1990 que, en términos más o menos homogéneos con los países occidentales, el Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Soviética era de $1.800 y de los países del este de 2.200. Miseria, prácticamente, es lo que se generaba, miseria. En segundo lugar, se destruía el medio ambiente. Con las lluvias ácidas, sobre todo, con las emisiones de SO2, quedaron destruidos grandes bosques, incluso en la Alemania del Este, que era la joya. Todavía hay una parte de la Alemania del Este que no se puede pisar. Pero es que además, ¿qué ocurrió? Provocaron enorme cantidad de víctimas, unos 100 millones, porque se instrumentaba, se llegaba al poder y se mantenía el poder mediante la dictadura y la violencia. Se cercenó absolutamente la libertad en estos países. Y lo que es bastante sorprendente, y a mí me gustaría que alguien me diera la contestación luego en el coloquio, es el sistema sociopolítico más defendido por los intelectuales. Entonces, y ahora en gran medida, que es bastante sorprendente, porque no tiene nada de idealismo. De tal manera que en ese momento se produjo lo que algunos consideramos el triunfo del mercado, el triunfo del capitalismo, el triunfo de la empresa privada, porque se consideraba que a partir del año 1990 era el mecanismo más eficiente de asignación de recursos y de creación de riqueza. Y de hecho se llevaron a cabo importantes procesos de privatización en Iberoamérica. De hecho, el desarrollo de las empresas multinacionales españolas se debe precisamente a que vamos, Telefónica, Iberdrola, etcétera, a privatizaciones que se llevan a cabo en Iberoamérica. Se lleva en España un ejemplar proceso por parte del gobierno de Aznar, la política Aznar-Rato, de privatización y de liberalización de la actividad económica, privatización de empresas privadas y liberalización, que no son procesos similares, pero que deben de ir paralelos. Y desde luego fue ejemplar porque aumentó enormemente la productividad de esas empresas y se asignaron muchísimo mejor los recursos. Se introdujo, y aquí tenemos un magistrado especialista en ese asunto, mucha más competencia en los mercados, que en definitiva es eficiencia. De la competencia, ¿quién sale beneficiado? Las empresas eficientes y sobre todo el consumidor, que tiene mayor capacidad de elección. Decía Adam Smith, yo no quiero que en este caso, panadero, me quiera hacer feliz. Yo lo que quiero es que quiera ganar mucho dinero, porque si compite y quiere ganar mucho dinero, me va a satisfacer mis necesidades, tanto en calidad como en precio. Realmente se produjo una expansión de la economía de mercado que algunos llegamos a pensar que era ya prácticamente definitiva, que podría haber unos ajustes, etcétera, pero que básicamente era un modelo de éxito frente a lo que había sido hasta ahora todos los intentos comunistas. Sin embargo, por eso decía que lo digo con enorme tristeza, se ha producido clarísimamente un resurgir
del sociocomunismo en casi todo el mundo. Lo decía el propio Carlos, incluso en las universidades norteamericanas, que es bastante sorprendente. Lo que sucede es que ya utilizan otros mecanismos para penetrar y controlar el conjunto de la sociedad. Ya no vende la lucha de clases, ni siquiera la teoría de la dependencia, que era el enfrentamiento norte-sur entre países desarrollados y países subdesarrollados. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizan para intervenir en la actividad económica y nuestras libertades civiles y políticas? Pues, en primer lugar, el medio ambiente. La emergencia climática es el mecanismo más eficiente que se ha utilizado ahora para intervenir y restringir nuestra libertad, para restringir la producción, para organizarnos la vida, incluso respecto a lo que tenemos que comer, etc. Es un mecanismo muy eficiente de totalitarismo. Y luego ya, si quieren, discutiremos si existe o no esa emergencia climática, que yo creo que en absoluto. Pero es el primer mecanismo con gran capacidad de entrada en la sociedad, de inclusión en la sociedad, para controlar nuestras vidas, la actividad económica, limitar la producción de agricultura, de industria, incluso de servicios, de transporte, etcétera, que son todos los sectores fundamentales en la economía. Ya se está incluso intentando limitar otras actividades, como luego veremos, y ya apuntaba Carlos. En segundo lugar, al socialcomunismo le ha venido estupendamente la crisis del COVID, porque el totalitarismo se consigue de una manera bastante eficiente a través del miedo. El totalitarismo psicológico es muy eficiente, y aquí precisamente los estados se erigieron en salvadores de nuestras vidas y de nuestra propia actividad. Y en realidad lo que ocurrió es que fuimos, en el caso de España y en otros muchos países, pero aquí así lo ha declarado la Constitución, fuimos arrestados domiciliariamente y fuimos vejados, y se nos restó libertad en casi todas nuestras actuaciones. Recordar que incluso se nos prohibía parar en la calle, había que estar andando. Son situaciones kafkianas, pero que se pueden controlar, incluso aplaudían a la gente, porque existía un miedo ancestral, lógicamente, a perder la vida, y el Estado te iba a resolver ese problema, te iba a mantener la vida, cosa que además no fue verdad, porque en España fuimos el país que más, uno de los que más totalitarismo se estableció, que más se controló nuestra actividad, que más se limitó y que más muertos porcentuales hubo. Asimismo, se están utilizando ahora, sobre todo desde hace 3 años, las guerras, las emergencias y la intervención estatal a la que obligan las guerras de Ucrania y ahora de Gaza. ¿Por qué? Porque eso te obliga a intervenir más la industria de la energía, porque eso te obliga más a intervenir la producción de alimentos, etcétera. Es muy significativo que los precios de la energía primero se hundieron, luego se dispararon y luego se volvieron a hundir, igual que los de los alimentos, porque Ucrania es en este caso, se decía que era el gran productor de cereales del mundo, el granero del mundo. Entonces, en tercer lugar, ¿qué se está utilizando precisamente? Vinculado a las guerras, el asunto de la inmigración. La inmigración, en este caso, está muy vinculada a la guerra o no, a los diferenciales de rentas y eso, y está bastante bien utilizado por los socialistas. ¿Por qué? Porque precisamente ahí lo que vas es adquiriendo al final ciudadanos que son afines a tu régimen si los aceptas en tu país, etcétera. Y eso también se está gestionando, entre comillas, de una manera bastante inteligente por el socialismo. Asimismo, hay que tener en cuenta que se interviene para corregir los fallos del mercado, o la idea de empresas estratégicas. Es una barbaridad, sé que el profesor Carrillo lo va a desarrollar con más detalle, pero es una auténtica barbaridad que volvamos a renacionalizar una parte telefónica. No tiene ningún sentido. Bajo el concepto de estrategia se está produciendo, de necesidad estratégica, una intervención enorme en las empresas que ya eran privadas. Asimismo, hay que tener en cuenta que otro de los argumentos que se utiliza para intervenir la actividad económica y, por tanto, nuestra libertad es la necesidad de redistribuir la renta. Altos impuestos, que lo que provocan es la confiscación de una parte importante de nuestra renta. Nuestros impuestos son confiscatorios, como también se comentará a lo largo de la tarde. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que se destinan en gran medida siguiendo la teoría de Buchanan de la Pulitzer, a comprar votos.
porque efectivamente, según Buchanan, no se gobierna pensando en el bien común, sino en el bien de tus electores. Lo que se está haciendo es, a través de las transferencias que financiamos con nuestros impuestos, se está garantizando la permanencia en el poder y el incremento de ese socialismo en los próximos años. Y el último argumento que se utiliza también para intervenir en nuestra libertad es la protección a los más débiles. Antes se hablaba de la lucha del proletariado, el enfrentamiento clarísimo entre, y por tanto la lucha de clases, entre el capitalista y el trabajador. Ahora ese enfrentamiento, que también ellos se erigen en gestores eficientes para proteger al débil, estamos hablando en Estados Unidos mucho todavía de negros y blancos, en España el movimiento feminista, en el LGTBI, etcétera. Es decir, defender a minorías frente al totalitario, supuestamente explotador. De tal manera que, ¿cuál es la metodología elegida? Pues evidentemente incrementar enormemente el gasto público, elevar espectacularmente los impuestos, que eso ya va en contra de nuestra libertad individual. Establecía el Tribunal Constitucional alemán que los impuestos son confiscatorios si se quedan con más del 50% de tu esfuerzo. Y aquí, para que se hagan ustedes una idea, el día de la vacación fiscal se inicia el 13 de julio y en Cataluña el 24. Asimismo, es decir, el día que dejas de trabajar para el Estado y empiezas a trabajar para ti. Hay una intervención absoluta de los mercados de bienes, servicios, intento también de capitales y, desde luego, del mercado laboral. En el caso de España se ha producido una intervención enorme en el mercado laboral que lo que ha hecho es penalizar, como suele ocurrir con los totalitarismos y populismos, al que supuestamente se quiere proteger, en este caso al trabajador. Los contratos al final son más cortos, etcétera. Pero es que además hay que tener en cuenta que se intenta controlar todo. Nuestros horarios, se va el salario mínimo interprofesional es una barrera de entrada a los menos favorecidos, favorece la economía sumergida, etcétera. De tal manera que eso va en contra, además, normalmente esas intervenciones estatales en contra del supuestamente favorecido. La ley de vivienda, que lo hemos comentado tantas veces, etcétera, etcétera, penaliza al que de verdad necesita una vivienda de alquiler. En tercer lugar, hay una falta de respeto a la propiedad privada y al Estado de Derecho. Es inaudito la situación que se produce en España con los ocupas, que en este momento es una de las grandes preocupaciones de los españoles, porque ha sido cercenado el derecho a propiedad. En un país que se supone que todavía es capitalista, yo no entiendo, y que su Constitución así lo dice, no entiendo que se diferencie entre vivienda ocupada y vivienda vacía. Uno tiene una vivienda para lo que le dé la gana, si es propietario del mismo. No puedes definir vivienda a la venta, vivienda al alquiler, pero nunca vivienda vacía. Ese es uno de los múltiples ejemplos de intervención y falta de respeto a la propiedad privada. Como muy bien ha dicho Carlos, y se ha demostrado en este club durante los últimos años, desgraciadamente, hay una falta de respeto al Estado de Derecho. No hay separación de poderes y hay un intento de intervención en toda la actividad jurídica, política y legislativa. Asimismo, se está interviniendo creando nuevas empresas públicas, cuando, insisto, el proceso de privatización había sido ejemplar. De tal manera que eso a qué nos está llevando, a menos crecimiento, a más paro, a menos bienestar y, sobre todo, a falta de libertad. Justamente este año estamos celebrando los 80 años de la publicación de la famosa obra de Hayek, Camino de servidumbre. Bueno, pues, que por cierto, hoy lo recordaba también la prensa, se la dedicaba a los socialistas de todos los partidos políticos, que eso también explica ese intervencionismo que luego se comentará. Pero, ¿qué es lo que decía? Que a través de la intervención económica, que es la que estamos tratando de mostrar que se está produciendo, yo creo que es evidente, se consigue rápidamente y eficazmente totalitarismo político. Y ese es el camino que estamos llevando. Y yo creo que el señor Sánchez y otros europeos y norteamericanos tienen Camino servidumbre como libro de cabecera para orientar lo que tienen que hacer, que es intervenir la actividad económica, frente a lo que ha demostrado éxito para el conjunto de la sociedad, no solo para las élites, no solo para los propietarios de empresas, que es precisamente el libre mercado y la empresa privada, que lo que hace y ha demostrado que produce es crecimiento, empleo, bienestar, genera recursos para el sector público y, sobre todo, ese modelo lo que nos permite es que de verdad seamos libres. Muchas gracias. Pues en segundo lugar va a intervenir el catedrático Francisco Cabrillo, por favor. Muchas gracias. Bueno, para mí es una satisfacción estar aquí
en el Club Liberal. Además, siempre lo digo, este detalle de que me pongan la sesión aproximadamente a 80 metros de mi casa, pues realmente es de agradecer, ¿verdad?, a los organizadores. Lo hacemos así por ti. Nunca lo he dudado. Bueno, yo creo que Juan ha expresado muy bien la situación actual. Por eso estaba yo pensando, mientras le oía hablar, un poco más que de hechos, aunque mencione algo, un poco del problema de ideas. Y tomo también lo que ha dicho Carlos antes, que ha utilizado una expresión que he anotado aquí, confusión de ideas. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Alguna vez que me han preguntado en entrevistas o lo que sea, bueno, vamos a ver, si usted tuviera que cambiar una sola cosa en la economía española, ¿qué cambiaría? Y yo suelo contestar siempre lo mismo. Digo, la mentalidad de la gente. Es clarísimo, ¿no? Entonces a mí el tema siempre me ha interesado. Yo pongo equivalente a los economistas debemos actuar como entomólogos. Entonces, el entomólogo puede coger el escarabajo, lo abre a ver lo que hay ahí. A mí me encantaría, lo digo claramente, coger la cabeza de un político, un juez, un funcionario, abrirla con un bisturí y ver qué hay dentro, ver qué ideas económicas hay dentro. Porque yo creo que Santiago se va a ir corriendo. Esto es una idea clave. No, aplicarlo a todo el mundo, o a los catedráticos de economía, A los primeros. que sería, que evidentemente habría que plantearlo, es decir, la mentalidad de la gente. Hace pues unos años, no era muchos, estaba todavía Linde en el banco, hará 5 años o así, o 6. Nos encargaron un grupo de gente un estudio sobre las ideas económicas en los libros de texto del bachillerato. Entonces, no todos estudian economía, pero sí hay muchos planteamientos económicos en los libros de historia, que es algo que descubrimos. Bueno, los libros de economía, pues había una gran diferencia, había algunos muy razonables, pero uno de los más utilizados era claramente Podemita. Y cuando digo Podemita no exagero, su autor era asesor de Podemos. No diré el nombre, pero lo conozco desde hace 40 años, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué había ahí? Pues naturalmente la idea del empresario es el malo, el Estado es el que arregla las cosas, la visión histórica era notable. Por ejemplo, ¿por qué fracasa la Unión Soviética? Nunca se dice, al menos en estos libros, no en otros, en esto, nunca se dice, oiga, es que este sistema era inviable. No, la Unión Soviética fracasa porque hubo corrupción. Es decir, si no hubiera habido corrupción, el sistema soviético sería estupendo, ¿no? Esa idea se transmite. Y son muchos años de ir planteando, entonces mucha gente piensa estas cosas, ¿no? Las ideas sobre el liberalismo, intervencionismo, han oscilado cíclicamente, ¿no? Hablaba Juan de la dedicatoria de Hayek, ¿no?, a los socialistas de todos los partidos. Es verdad. Uno de mis héroes, entre comillas, es el señor Colbert, en Francia. Colbert es mi héroe. Colbert lo planifica todo, pero cuando digo todo, le indignó que hubiera en París varios teatros de la ópera, como eso era posible, y le da el monopolio a uno. Y crea una academia, había varias academias como en Italia que nacen espontáneamente. No, él decía, solo puede haber una academia. Y en la de música, concretamente, decide que cualquier concierto con más de 2 instrumentos tiene que ser autorizado por la academia. Hasta 2 llegaba, pero para un trío ya no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si quieren ustedes inspirarse, hay un restaurante que se llama Le Grand Colbert, ahí cerca del Palais Royal, al que voy con frecuencia, porque hay un enorme busto de Colbert que te mira mientras comes. Entonces yo siempre pienso, ¿estaré comiendo mal? ¿Qué pensará este señor? Bueno, estas son una serie de ideas, son populares en siglo XVII, XVIII, en unos países más que en otros, mucho menos en Holanda o en
o en Inglaterra, desde luego, pero sí en Francia lo se transmite a España. Y luego hay un cambio cíclico, en el siglo XIX se vuelve a otro enfoque, pero ya en el siglo XX, y vuelvo a los socialistas de todos los partidos, y les voy a citar algunas frases, luego les diré de quién son, a ver si les parecen que son de peligrosos izquierdistas. Por ejemplo, dice aquí, hay que confesar que en muchos puntos concede el derecho civil un excesivo respeto a las convenciones privadas en detrimento de la equidad y las exigencias morales. Al antiguo dogma individualista de la autonomía de la voluntad ha de suceder cada vez más el imperio de los principios intervencionistas. ¿Quién dice esto? Un peligroso comunista que se llamaba don José Castanto Beñas. Manual de Derecho Civil. Don Federico de Castro, que todavía fue profesor mío, llega a decir que en el derecho civil el intervencionismo ha llegado a extremos de escándalo, son citas literales, y dice a continuación que la dogmática jurídica hasta ahora dominante procura secar los principios legales, privándolos de su savia moral y poniéndolos al servicio de la seguridad calculadora de comerciantes y financieros. Otro peligroso comunista también. Y el Tribunal Supremo, el año 46, en una sentencia que cito muchas veces, dice, y tiene razón en lo que dice, otra cosa es el contenido, pero lo que dice es verdad. Dice, si desde el Código Civil, piensa que nosotros tenemos un Código Civil muy tardío, y en el 46 el Código Civil que tenía 50 y tantos años, nada más, del 89 al 46, ¿no? 11, 57 años. Dice, si desde el Código Civil se pasa revista a la legislación posterior, pronto se advierte que la evolución jurídica camina decididamente hacia una infiltración cada vez mayor de elementos éticos y sociales, de tono imperativo, que de modo general y absoluto disciplina las relaciones de derecho privado, imponiéndoles carácter público a expensas del principio de autonomía de la voluntad. Don Federico de Castro. Bueno, es decir, esas ideas están, no es solamente el lado izquierdista, ¿no? En España tenemos esto y tenemos a la Iglesia Católica y tenemos una visión muy contraria a los principios del mercado. Y esas ideas tienen de nuevo cíclicos. En Estados Unidos hay una literatura muy curiosa que era partía del abandono del principio de la libertad de contrato y de la iniciativa privada, ¿no? Hay una serie de libros que se llaman The Rise and Fall of the Freedom of Contract, el ascenso y la subida. Luego en los años 80 hay otra serie que dice The Fall and Rise of the Rhythm, es decir, de la caída a la nueva subida. Y ahora claramente estamos otra vez en el fall, ¿no? Otra vez hay que hablar de nuevo del fall de esto, ¿no? Y estas ideas están extendidas, son asimiladas. Toda la cuestión es por qué en un momento dado pasan a triunfar, ¿no? Probablemente el hecho de las crisis económicas influyen, ¿no? Hablaba Juan de la crisis del COVID, pero yo hablaría de la crisis de 2007-2008, lo mismo que la crisis de los años 30. Todos estos momentos son claros ataques al principio de libertad de empresa y de libertad de contrato, ¿no? Y, bueno, ¿qué voy a señalar yo? Algunas ideas de cómo se plantea esto. Un poco digo algunas veces que el gran economista intervencionista del siglo XX, el más influyente, no es Keynes, es Pigou. Entonces, Pigou es la base, ¿no?, de los fallos de mercado, del intervencionismo y todo este tipo de cosas. En esto también coincide con Keynes una idea muy curiosa, ¿no?, que es una idea muy elitista que está detrás de estos planteamientos. Pigou tenía mala opinión de los políticos
como Keynes. Keynes habla muy mal. Toda esta gente tenía muy mala opinión de los políticos, con razón. Pero tenía una sorprendente fe en las clases dirigentes, en los técnicos. Es decir, esta idea de, mire usted, si usted estudia en Oxford o en Cambridge y usted ha pasado por el Banco de Inglaterra, por el Tesoro o por el Foreign Office, usted es un tipo decente, preparado, honrado, que sabe lo que tiene que hacer. Esto influye en gran medida todo lo que es el intervencionismo después de la Segunda Guerra Mundial. Ronald Coase, que es un economista que me ha influido mucho, uno de los grandes economistas del siglo XX, iba a decir critica, se burla abiertamente de esta fe en los técnicos. Y como los economistas hacemos cosas raras, Coase tiene un artículo no muy conocido de él, pero muy importante, que se llama nada menos que El faro en la teoría económica. ¿A quién se le ocurre escribir una cosa tan rara, ¿no? Bueno, pero tiene su sentido. ¿Por qué? Porque, ¿qué estudia Coase? Dice, bueno, vamos a estudiar el que haya bienes públicos y empresas públicas para ofrecerlos. Vale, entonces vamos a coger el ejemplo que todos los economistas británicos ponían como lema de algo que no puede hacer el sector privado, que tiene que ser el Estado o una empresa pública, que son los faros. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar a la gente, es bien público en el sentido literal del término, no hay demanda diferenciada, etc. Bien. Entonces, ¿qué hace Coase? Se pone a estudiar la construcción de faros en Inglaterra en el siglo XVIII y descubre que la gran mayoría son privados. Habían hecho empresas privadas que habían diseñado un mecanismo, de acuerdo con el Estado, de decir, bueno, mire, yo le construyo el faro, lo único que usted me deja luego cobrar en el puerto a los barcos que lo utilicen. Oiga, si el barco pasa y no entra en puerto, pues mire, no le cobro porque no puedo, pero sí lo cobro. Y dice, vale, esto se puede discutir, pero dice, ¿por qué? Dice que hemos llegado a esa situación en que de entrada cada vez que hay un problema tenemos que hacer que el Estado cree una empresa pública o que lo gestione. Dice, no, usted analícelo, dice, el sistema social y jurídico es capaz de diseñar, si le dejan, claro, si no le dejan, no, pero si le dejan, es capaz de diseñar mecanismos adecuados de provisión de servicios. Bueno, es muy difícil que la gente, y sobre todo un político, que acepte este tipo de ideas. La posición es justamente lo contrario, y no solo un político, un funcionario normalmente. Podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, la idea de decir, bueno, oiga, es que mire, si no es por mi propio interés, yo tengo que controlar, regular, etcétera, pues si no, ¿qué hago? Me mandan a casa. Bueno, su propio interés. Pero yo estoy convencido de que mucha gente dice esto de buena fe, ¿no? Es que realmente esto sería un desastre, ¿no? Yo siempre me acuerdo en un proyecto que estuve con este señor hace muchos años, que fue, ¿te acuerdas la serie aquella de Milton Friedman, Free to Choose? Bueno, pues teníamos allí alguno de los asesores que estaba indignado. Decía, ¿pero cómo dice esto Friedman? Aún recuerdo la frase. ¿Cómo puede vivir un país sin policía de alimentos? La frase que utilizaba, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? El arma. Bueno, esa idea está enormemente extendida. Y ahora yo pienso que efectivamente estamos volviendo a un periodo de lo que decía el rise and fall y el fall rise. En los años 80 hay un periodo de liberalización que de alguna manera se plasma en lo que los 10 principios del consenso de Washington, y ahora hay un claro retroceso de los principios del consenso de Washington. Y en España estamos viendo muchas cosas. Juan ha hablado de la dimensión del Estado y los impuestos, no voy a insistir. Hay otro elemento fundamental que es el comercio exterior. Estamos ante un retroceso probable del comercio exterior. Y en España estamos viendo otra serie de cosas. Y les voy a plantear una nada más, ¿no?
pero con esto porque me han consultado alguna vez. Ustedes han oído hablar seguramente de la, entre comillas, democratización de la empresa. Democratización de la empresa no es que los accionistas elijan, no, es este viejo dilema entre los stockholders y los stakeholders. El stakeholder es todo aquel que tiene algún interés en la empresa, sea el trabajador en primer lugar, pero el ayuntamiento, el suministrador, el no sé qué. Oiga, estos tienen derecho a intervenir, ¿no? Tienen derecho a plantear. Y, de nuevo, en nuestro gobierno también se está diciendo, oiga, que hay que cambiar la ley de sociedades anónimas, que esto no. ¿Por qué los sindicatos no toman decisiones en el Consejo de Administración? Este es otro tema que va a salir. Es decir, no estamos en un buen momento para el pensamiento liberal. Supongo que basta, iba a decir abrir el periódico, no hace falta ver la primera página simplemente para deprimirse profundamente, pero es un tema que se ha planteado en la batalla de las ideas. Antes hablaba Juan, pues efectivamente el marxismo fracasa. Y lo más curioso, si nos movemos al mundo de las ideas, ¿a quién se recupera? Un personaje al que Marx despreciaba profundamente, que era Rousseau. Vivimos en un mundo rusoniano, en un mundo en el cual hay que intervenir la educación, hay que llevar a la gente, aquello de el primer hombre que vio a el que cercó una parcela y dijo, esto es mío, y los demás no fueron contra él, dice, sentó las bases de la sociedad y la injusticia. ¿Cuántas guerras, etcétera, se habrían evitado si la gente hubiera dicho, no, eso no es, la tierra es de todos? Entonces, esa es la idea que tenemos ahora en este momento, ¿no? Por eso yo creo que el tema de las ideas es importantísimo, pero no sé si soy demasiado pesimista, pero pienso que lo estamos perdiendo en estos momentos. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy aquí muy bien acompañado. Hemos oído el efecto del capitalismo sobre la pobreza y nuestro crecimiento, y luego qué nos está pasando con las ideas. El pez se pudre por la cabeza y la gente que habla de ideas, que escribe en los periódicos y a la que oímos, está perdiendo la fe en la libertad. Y eso es malo, porque si resulta que las personas con carrera, con conocimientos, son los que hablan en favor de cómo tiene que ir la economía, pues nos encontramos con que la dirección en la que vamos es una dirección algo pesimista. Voy a decir algo que no es una crítica, que es que en España ya no quedan más defensores de la libre empresa que los catedráticos de Derecho Administrativo. Que está muy bien, porque ellos conocen cómo es la legislación y defienden la idea de la competencia y otras, pero ¿dónde están los economistas? ¿Y dónde están los historiadores? Pues no están en esa lucha en favor de la libertad económica. Yo me voy a centrar hoy en la manía de hay que mantener la industria, hay que industrializar, porque un país que pierde la industria es un país que se va a quedar atrás en el crecimiento económico. Y esta idea de industrialización y de control del comercio exterior son dos ideas que se están difundiendo en la profesión económica, sin duda, pero también entre los políticos. Hay una señora catedrática en Londres, que es italiana de nacimiento, es la señora Mazzucato, que tiene la ventaja además de que es muy guapa y una gran atleta lo es. Y esta señora Mazzucato defiende que la mayor parte de los inventos tecnológicos de los que nos estamos ayudando han nacido en el Estado. Y es el Estado el que fomenta
la investigación económica y una de las cosas que dice es la que el Estado ha inventado, el ejército ha inventado Internet, y que entonces el no fomentar el que las empresas públicas y el Estado sean los que hagan la investigación es olvidar cuál ha sido la historia. Una cosa es que el ejército americano usara o hubiese aprendido Internet para, en el campo de la vigilancia de las guerras atómicas, tuviese un sistema de transmisión de conocimientos, y otra cosa es imaginar que algún coronel sea el que haya inventado lo que estamos buscando, lo que estamos usando, el World Wide Net, Internet y todas las demás formas de comprar, Amazon, todos esos. La idea quizá naciera donde naciera, pero los que han hecho la expansión de este mundo han sido las empresas privadas. Entonces, la idea es ahora, uno de los elementos de nuestra marcha lejos de la libertad, es esa idea que tenemos que industrializar, y que la reducción de la industria dentro de la economía, las economías nacionales, es un peligro para nuestro crecimiento. Y esta manera de ver las cosas olvida dónde está ahora difundiéndose el empleo de la tecnología, que es en la industria, pero es a través de los servicios como los de Internet, los servicios que permiten robotizar las empresas industriales. Esa idea de que la industria es algo que debe el Estado proteger, y que la reducción de la industria dentro de lo que son las estadísticas es un peligro para el crecimiento, es una idea que yo creo equivocada, pero vamos a ver cómo se aplica en España. Fui historiador del INI, del Instituto Nacional de Industria, y escribí una historia con Manuel Jesús González del INI. Y lo que vimos es que el INI se fundó, fracasó y quebró, y luego se volvió a refundar con otros principios. La idea de que necesitamos, para mantener la industria, una intervención pública y la propiedad de muchas empresas públicas, la propiedad por parte del Estado, es algo que está volviendo a crecer. En primer lugar, hay una política de intervención anti-OPAs. El peligro de que algún extranjero venga y compre alguna empresa nuestra, empresa española de siempre. ¿Por qué anti-OPAs? ¿Por qué, si la idea que trae el que quiere comprar una empresa es algo que convence a los accionistas, por qué no? Esto es una mezcla de industrialización y nacionalismo. Tenemos que tener empresas fuertes españolas, sin duda, ya saldrán o han salido, pero ¿por qué se impide quizá que algún extranjero, en vista de alguna crisis que hemos tenido aquí, que algún extranjero decida que quiere comprar una empresa o quiere comprar una parte de la empresa? El ejemplo más claro ha sido el movimiento del gobierno español para preocuparse porque alguien está comprando el 10% de Telefónica. ¿Qué me cuenta usted? ¿Por qué tiene que ser Telefónica española o no? Si es una profesión financiera tan buena, ya saldrán aquí accionistas, ya saldrán aquí capitalistas que quieran hacer la contra-OPA. ¿Por qué tiene que ser el Estado el que decide cuál es la nacionalidad de nuestras empresas? Sobre todo en el caso de Telefónica es un fondo árabe el que lo quiere comprar el 10%, y en el caso del Talgo es una compañía que, si es pública, creo que se puede uno oponer a ella, una compañía de Rumanía, una compañía, mejor dicho, perdón, de Hungría, la que quiere comprar Talgo. Bueno, pues la idea que habría que poner aquí es, y espero que haya controversia y que se me diga que no
que estoy equivocado, que las grandes empresas industriales tienen que ser españolas y que si se hacen extranjeras el gobierno tiene que impedirlo, y ahí tenemos dos ejemplos muy recientes. Un asunto que está tomando fuerza es el de que el gobierno vigilará, como hemos visto dos empresas, vigilará las empresas para que, en su caso, no puedan comprar a los extranjeros. Talgo, Logista, el Ignor, Aircross, la propia Grifols, son sociedades en las que hay capitalistas extranjeros que quieren comprar y el Estado tiene que impedirlo, tiene que vigilar, utilizando la legislación anti-OPA, pero como en Europa protestan de que estamos abusando de la legislación anti-OPA, pues vigilar, no sé al final qué harán para impedir que alguna empresa española sea comprada por extranjeros. Y espero que haya controversia aquí, que alguien me diga que no, es que la economía española necesita empresas españolas y si vienen los extranjeros a comprarnos Telefónica, pues hay que resistirse a ello. De verdad, será según el plan que tengan para el crecimiento de esta compañía. Quiero hablar también de un ministro, el ministro Escrivá, que hizo una reforma de las pensiones que no es muy inteligente y que no va a defendernos del gasto inmenso de las pensiones de reparto. Este ministro Escrivá ha pasado a ser ministro de transformación digital. Me gustaría saber cuánto sabe de transformación digital. En mi caso no sé nada. Y si me hiciera ministro de eso, pues no sé qué es lo que diría. No, él sabe. Él sabe porque ese ministro de transformación digital ha creado una sociedad, la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica, SET, con 2 T's, y esa compañía ya tiene una serie de inversiones, naturalmente con dinero público, y supongo con dinero prestado, con dinero de deuda. La SET ha creado, esta SET ha creado una compañía que se llama Pertechip, y ha puesto 12.000 millones de euros en ella. Luego, otra compañía de las que están en el ministerio es la Nextech, 4.000 millones de euros. Y al final se ha creado un fondo audiovisual que ese fondo audiovisual se le han dado 1.700 millones de euros para que se cree el fondo y se lance la idea de que el público sabe cómo tiene que transformarse la economía digital. El total de esas primeras inversiones que defiende el ministro Escrivá son de 17.700 millones de euros. No sé yo qué pasaría si las empresas privadas españolas o extranjeras obtuvieran ese tipo de financiación. Esto no es una financiación por un banco, es una financiación por el presupuesto o por la deuda. Y este ministro no solo quiere hacer eso, sino que está decidido a vigilar cómo se transforma digitalmente la economía. Yo personalmente pondría mi confianza más bien en alguna empresa privada o bancos y no en el Ministerio de Transformación Digital para saber dónde tiene que ir nuestro dinero, ya de impuestos, ya de préstamo. Entonces, lo que nos encontramos aquí es, y lo doy como ejemplo, es un punto en el que otra vez nace el INI. Otra vez está haciendo. Ahora se llama SEPI, pero otra vez nace el INI. Y se le encarga a la SEPI que tenga cuidado de a dónde van las acciones de las compañías españolas, privadas. Entonces, el INI hubo que deshacerlo cuando se llegó al acuerdo con América y se lanzó a que la financiación de las compañías tiene que ser por los bancos, por la bolsa y privadamente. ¿Por qué tiene que haber compañías privadas? ¿Por qué tiene que haber compañías públicas? ¿Qué razón para que las haya así? ¿Por qué tiene el Estado un gobierno que, como estamos viendo, está totalmente desmelenado y confundido, el que pueda decidir estas
estas inversiones tan grandes y las que quedan. Y el ministro Escrivá por fin ha encontrado una justificación, haciendo un fondo audiovisual o lanzando empresas. Y por eso creo que es verdad que tenemos que ser pesimistas, porque se ve que la gente acepta la idea de control del comercio exterior y la idea de que las compañías no se pueden extranjerizar y hay que hacer un fondo anti-OPA. Recientemente, es decir, ayer el Parlamento Europeo ha aprobado una ley de vigilancia de la inteligencia artificial. Yo conozco a algunos diputados de ese Parlamento y yo creo que ni usan la inteligencia artificial. La usan nuestros alumnos, que intentan que los ensayos que les encarguemos se lo haga la inteligencia artificial. Pero los ministros no saben de eso nada. Usan bueno, eso sí, lo que sea. No les vamos a decir. El presidente del gobierno escribió una tesis sobre el lado internacional del mercado o de la política española. No la escribió él, se la tuvieron que escribir en el Ministerio de Industria. Y a pesar de eso le dieron el doctorado, es doctor. Y es doctor sin saber, sin ser capaz ni siquiera de escribir una tesis sobre cuestiones industriales. Él es el que va a decidir. Y por eso yo propongo que digamos aquí que no tiene que haber ninguna empresa pública. ¿Por qué? Ninguna empresa pública. Tampoco la MT, que funciona bien pero pierde dinero. No digamos nada de Correos, todo lo que ha perdido. Al que ha perdido millones y millones en Correos le han dado otro puesto público. Supongo que para consolarle de todo el mal que ha hecho. Entonces, lo que yo planteo es, ¿por qué tiene que haber una empresa pública? Y en caso de que la haya, explíquese por qué, qué es lo que aporta una empresa pública, el público, el Estado, al funcionamiento de la economía, cuando hemos visto, en el caso de las empresas privadas, que el dinero privado mejora la situación. Yo me recuerdo cuando teníamos que hacer una llamada por teléfono cuando yo era joven. Entonces había que ir a un bar y en el bar le vendían una fichita de Telefónica con una raya por un lado y dos por el otro lado. Entonces lo echábamos al teléfono para poder llamar. Y también recuerdo, como Teléfono era pública, que decía, yo quiero llamar a Vitigudino, pues mañana a las 11 puede volver, que le dejaremos a usted o le comunicaremos contigo. Entonces me enchufaban un asunto y hablando en francés, porque era el idioma que se empleaba entonces en Telefónica, hablando en francés se establecía esa comunicación para el día siguiente. Entonces, pregunto a quienes estamos aquí, no solo a los catedráticos de Derecho Administrativo, sino también a gente que tenga alguna empresa. ¿Por qué empresa pública hay que creer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que añade? Y además cuando las hemos privatizado han ido mejor o se han cerrado. Entonces la idea de que no se puede cerrar una empresa pública porque se disminuye el empleo es típico de un sistema público, de un sistema gubernamental. Bueno, entonces dejo la pregunta. ¿Qué empresas públicas haríamos todos? ¿Por cuál hay que cerrar? ¿Y por qué no pasa nada si muchas se cierran? Muchas gracias.